Bueno, nuestro siguiente ponente es el doctor Miguel Ángel Pluma Jiménez. Él viene del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El tema de su plática es aspectos prácticos del tratamiento sistémico en cáncer de mama. Aquí está el doctor. Buenas tardes. Miren, el cáncer de, esa no es mía. El cáncer de mama ocupa, dentro de los tumores, dentro del cáncer en general, ocupa el primer lugar de incidencia en mujeres. Es decir, de todos estos cánceres, es el primer lugar en incidencia en mujeres. Y ocupa la segunda causa de mortalidad por cáncer en mujeres, apenas seguido del cáncer pulmonar. Por lo tanto, como comento, es un problema serio de salud pública, es un problema en donde hace tiempo era una de cada 8 personas, de cada mujer le podía dar cáncer de mama, ahora una de 4 personas, bueno, una de cada 4 mujeres le puede dar cáncer de mama. Entonces es un problema serio. Mi área es tratar el cáncer de mama con quimioterapia, con inmunoterapia y con hormonoterapia. Entonces, ¿qué debemos de hacer cómo debemos clasificar al paciente? ¿Cuáles son las directrices para poder manejar a este grupo de pacientes en esta área? Miren, es importante, como en todas las enfermedades, prevenir la enfermedad o ya en cáncer, detectarlo en una etapa temprana. Aquí hay una gráfica que cuando se detecta el cáncer en etapa con un tumor, según el tamaño del tumor, es como nos va a ir, cómo le va a ir al paciente. Si se detecta en un tumor muy pequeño, pues la sobrevida general, la sobrevida global va a ser mayor comparado con tumores que tienen tumores que son más grandes y que bueno, ya van a tener una sobrevida más corta. También es importante comentar, no es lo mismo tratar una etapa 1, una etapa 4. Cuando tenemos una etapa 4, bueno, la sobrevida se reduce importantemente y bueno, desgraciadamente así llegan los pacientes. También es importante saber que 5%, 5 a 10% de todos los cánceres son hereditarios y el 90-95% son esporádicos, es al azar. Y esto de que sean hereditarios es importante porque al final la profilaxis puede tener un impacto. Sin embargo, aquí vemos en esta gráfica que solamente de este 5% o 10% de cáncer hereditario, solamente los que los podemos prevenir y tenemos bien estudiados son, por ejemplo, el gen BRCA1 y 2, y que vienen siendo alrededor del 50%, pero el 54% restante de por qué se genera esta herencia, pues está desconocido. Y decía que al final esto es importante porque también se puede hacer prevención y podemos, en pacientes que tienen mutado este gen, se estudian y se puede reducir el riesgo hasta en un 80%. Bueno, entonces, ¿qué pasa con ya el doctor Quijano había comentado, los estrógenos, la hiperestimulación estrogénica se ocasiona proliferación, desarrollo del tejido mamario. Esto tiene que ver porque al momento que llega a la membrana celular, manda una señal, pasa por el citosol y a nivel del núcleo genera la replicación celular. Eso es algo normal en la mujer. Aquí vemos cómo el estar metiendo una célula al ciclo celular o el estar jugando bueno, no jugando, estar en el metabolismo de los estrógenos, cómo pudiera llegar a ocasionar alteraciones, a tener mutaciones en el DNA y obviamente pues desarrollar cáncer de mama. La mujer, el epitelio mamario lucha constantemente, valga la expresión de la palabra, en su etapa reproductiva, en toda la etapa de su vida, porque cuando la mujer empieza en la pubertad, se debe de generar el tejido mamario y tiene que tener un orden.
cuando se embaraza pasa lo mismo, y cuando está en la menopausia también. Entonces tiene que tener un equilibrio entre todas estas cosas, en el crecimiento, en la apoptosis y en la diferenciación. Si genera una alteración en esto, que es a nivel genético, pudiera haber una proliferación mayor, y entonces esto generaría riesgo de cáncer de mama. Y aquí vemos que de ahí que una mujer que regla tempranamente tiene más exposición a través de su vida de tener cáncer de mama. Y una mujer que tiene una menopausia tardía, es decir, a los 60, 65 años, pues tiene más riesgo. Y también se ha visto que las asiáticas, gente que es delgadita, que no tiene tanto estrógeno, pues tiene menos riesgo comparado con una persona que tiene más índice de masa corporal. Y recientemente sabemos que, bueno, que la obesidad es un factor de riesgo para esta enfermedad. También a través del tiempo se ha estudiado la biología molecular de este cáncer, y se ha visto que una célula madre que genera el tejido mamario, así como una célula madre hematopoyética o del tejido mesenquimal, va a generar las diferentes líneas celulares del tejido mamario, y ese tejido mamario va a ir diferenciándose hasta finalmente llegar a formar todo lo que genera el tejido mamario, que están desde la célula ductal, la célula alveolar, la célula miopitelial y todo lo que sostiene el tejido mamario. Eso debe tener un orden. Si no se tiene un orden, puede generar una alteración. Y ahora con las firmas genéticas, con todo lo que se tiene el avance de la biología molecular, ahora se ha clasificado varios subtipos del cáncer de mama. Antes decíamos, bueno, el cáncer de mama es cáncer de mama, la tienes ahí y hay que darle un tratamiento general. No, con el uso de la biología molecular, ahora hay subtipos moleculares del cáncer de mama, y eso a nosotros los clínicos nos ha ayudado mucho porque nos ha permitido saber a qué pacientes le podemos dar un tratamiento, qué tipo de tratamiento, qué pacientes van a responder y qué pacientes no van a responder. Y eso es muy importante. Y entonces, con microarreglos de tejidos donde se utilizan varios cientos o miles de genes de un tejido, de una biopsia tumoral, podemos saber qué firma genética tiene, qué patrón tiene. El comportamiento de una enfermedad epidemiológica puede o epidemiológicamente varía dependiendo de la región, y lo que se ha logrado con estas firmas genéticas, con la biología molecular, es encasillar, establecer clasificar el cáncer de mama y poder establecer subtipos, que aquí ya los vemos, y al final tenemos estos subtipos, al menos 5 subtipos de cáncer de mama. Entonces el cáncer de mama no es la glándula, el cáncer de mama ya son subtipos moleculares. Y hoy sabemos esto, pero seguramente en 5, 10, 20 más años podemos establecer no solamente 5, podrían ser 50, podrían ser 30, todos tendrían una dirección, todos tendrían un pronóstico diferente y todos tendrían una forma de tratarse diferente. Eso nos ha ayudado mucho a nosotros y a la paciente también. Aquí vemos, por ejemplo, que de estos tipos que ahora conocemos, los que les va mejor es el luminal A, que tiene receptores hormonales, y ese grupo de pacientes tiene menos riesgo de que recaiga la enfermedad comparado con el HER2, que es una proteína que está en las células del cáncer y se encarga de aumentar que se reproduzca más pronto la célula tumoral, que crezca, que invada, que no se muera. Y entonces todo eso nos ha ayudado para poder formar estrategias terapéuticas dirigidas. Entonces aquí vemos que estos pacientes, aquí vemos cuánto la sobrevida libre de recurrencia y la sobrevida global, que son parámetros que nosotros medimos para la eficacia de un tratamiento, y aquí vemos que el que le va mejor es al que tiene receptores hormonales. El que tiene la proteína esta HER2/neu les va peor. Entonces hablaremos un poco del HER2. El HER2 es un receptor de membrana como cualquier otro que está generalmente en todas las células del cuerpo y forma parte de una familia y se asocia, como les comento, en procesos de celulares como proliferación, diferenciación, migración y sobrevida. De hecho, en el embrión hay mucha expresión de este receptor epidérmico, pero bueno,
precisamente por eso, porque el feto tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Y en tejido, en pacientes que no tienen cáncer o que no expresan esta proteína, pues van hasta unos 200,000, perdón, unas 185,000, pero en pacientes que tienen esta proteína alterada, este gen que genera este receptor, tienen hasta 2 millones. Entonces esto nos habla de que una célula con cáncer de mama que expresa esta proteína, pues tiene más peor pronóstico porque se divide más, es más resistente, crece más y tiene más riesgo de metástasis. Afortunadamente, solamente el 30%, de 15 al 30% según el área geográfica, expresa esta proteína. Y bueno, cómo actúa esta proteína que está aquí, que es el HER2, cómo se une con otras familias y cómo en un momento dado va a generar señalizaciones dentro de la célula y todo esto que comentábamos. Va a aumentar la proliferación, el desarrollo, el riesgo de metástasis y que ya sabemos clínicamente que este grupo de pacientes HER2 pues tiene más riesgo de enfermedad de metástasis viscerales y el sistema nervioso central, porque bueno, el cáncer de mama puede tener enfermedad ósea o local por mucho tiempo y se considera de buen pronóstico, pero no es lo mismo tener enfermedad metastásica a hígado, a pulmón, al sistema nervioso central, que es una característica de este grupo de pacientes. Luego entonces es importante hoy día establecer cuando llega una paciente, que aparte que tiene una histología ductal, obulillar, metaplásica, acinar, como quieran, la histología, aparte de establecer esa histología que también puede tener factor pronóstico, aparte de establecer el grado tumoral, aparte de establecer el tamaño tumoral y aparte de todos los parámetros clínicos que comúnmente utilizamos o utilizábamos, ahora también debemos de saber todas estas características, si es luminal A, si es luminal B, si es basal A, si es triple negativo y si es HER2 positivo. Eso nos va a ayudar para establecer una terapéutica y que al paciente no se le dé un sobretratamiento, es decir, a un paciente que no ameritaba un tratamiento le demos un sobretratamiento, o un paciente que ameritaba un tratamiento específico, pues digamos, no, pues no, seguramente no va a tener beneficio y entonces le damos un subtratamiento. Esto viene siendo así como cuando tienes una enfermedad infecciosa faríngea en donde se le manda a hacer cultivo y bueno, sale que tiene estreptococo y que es sensible a tal antibiótico. Entonces, esto nos ayuda porque a nosotros cuando ya tenemos esta clasificación podemos dar una terapia de manera personalizada, de manera dirigida y evitar eso que les digo, un sobretratamiento o un subtratamiento. Y estamos hablando de terapias tóxicas, citotóxicas, que generan efectos colaterales y esto también es muy importante. Entonces, cáncer de mama, así para tratar de dirigir una terapia, lo podemos establecer en 3 etapas. Etapa temprana, generalmente se maneja con cirugía, algunas veces, como comentó el doctor, ya se curan o se requiere terapia complementaria, que es terapia adyuvante, y el cáncer de mama localmente avanzado, que es una enfermedad que no se puede operar de entrada porque está tomando ganglios, porque es grande y que requiere primero quimioterapia o radioterapia y después operarlo, y la enfermedad metastásica o que fue temprana o localmente avanzado, pero ahora ha recurrido. Entonces son, digamos, 3 grupos importantes. Ya tenemos todo esto y para la terapia temprana, entonces, ¿ahora qué herramientas tenemos para dirigir el tratamiento? Bueno, tenemos aquí, como les comentaba, su clasificación. No solamente eso, ahora también tenemos firmas genéticas de genes que nos pueden ayudar a decidir si la paciente tiene un tumor muy agresivo, puede recaer o no puede recaer, o solamente lo podemos llevar con hormonoterapia, le podemos agregar quimioterapia o además una terapia biológica, que es en contra de este receptor que le decía, que es trastuzumab. Entonces, también hay es así como un programa computacional en donde se llama Adjuvant Online. Después de que se opera la paciente, de acuerdo a las características, se mete en la computadora algunos datos, la edad, el grado, el estado receptor hormonal y todo esto, y nos puede dar así como, bueno, este paciente si no le das terapia puede estar vivo a tantos años, si no le das, bueno, puede que su sobrevida sea más corta y así, y eso te va dirigiendo. Sin embargo,
solamente en algunos hospitales de Estados Unidos se utiliza. El Oncotype junto con el MammaPrint, que son firmas genéticas, analiza 21 genes y después de tener todo lo que les comento, aparte se ven esos genes de agresividad. No es lo mismo, perdón por el comentario, tratar a o darle una condena a un delincuente que tiene un perfil psicológico de agresividad que es muy malo, comparado con el que roba nada más casa habitación, con el que roba para su droga. Los dos son delincuentes, pero los dos tienen un perfil de agresividad diferente. Entonces, eso nos ayuda para saber a qué pacientes les podemos dar una terapia complementaria después de la cirugía. Esta es otra firma genética de las más estudiadas. Se toman en cuenta si tiene receptores hormonales, si es ganglios o no positivos y cosas así. Y al final, los consensos se establecen ya, tomando en cuenta todas estas cosas, y si se han clasificado ya lo que comenté, se clasifican en un grupo, pues ya es fácil, aparentemente para nosotros, decidir, le damos quimioterapia sola, le damos solo hormonoterapia, le damos quimio, hormonoterapia, o si tiene HER2, aparte le damos tratamiento anti-HER2. Y aquí, por ejemplo, pues son estudios, son revisiones que concluyen lo mismo, que hay que dar hay que dirigirnos de esta manera. Y bueno, antes, cuando no dábamos tratamiento después de una etapa temprana, o sea, quitan el cáncer y no dábamos tratamiento, pues los pacientes recaían. Les dimos tratamiento con un esquema de quimioterapia que se llama CMF y disminuimos la mortalidad 5%. Después apareció otro grupo de quimioterapia que son las antraciclinas y sobre el CMF mejoraron otro 5%. Y cuando vinieron los taxanes, que son otro grupo de quimioterapias, sobre todo lo que ya teníamos, mejoró otro 5%. Entonces, desde los 70, digamos, con pura quimioterapia, hemos disminuido la mortalidad después de la cirugía en una etapa de cáncer de mama temprano alrededor del 15%. Eso es importante para algunos otros médicos que no están en el área o a veces para el paciente o para la gente, vamos, que no conoce del área, piensa que es muy poco. Sin embargo, a esos 30 o 40 años se ha avanzado mucho. Esto nada más hablando de quimioterapia. Cuando hablamos del HER2, que solamente el 15 al 30% lo expresan, se sumó esta terapia, es una terapia biológica dirigida, y cuando le agregábamos trastuzumab a este grupo de pacientes HER2, de 33% aumentamos al 58% la sobrevida libre de recurrencia, y la sobrevida global, el tiempo que podían fallecer, del 33% al 59%. Y aquí vemos en esta diapositiva cómo ha venido la evolución del tratamiento, cómo se ha venido ganando beneficio en la sobrevida global, que es una reducción en la mortalidad a través del tiempo, de todo esto que le estoy hablando. Ahora, la terapia hormonal también juega un papel muy importante en etapa temprana, localmente avanzada y metastásica. Y también aquí vemos cómo los 3 medicamentos más importantes después de al darlos en un paciente que tiene etapa temprana, cómo se ha venido disminuyendo la mortalidad. Si le sumamos a esto de la quimioterapia, si le sumamos la hormonoterapia y si le sumamos la terapia blanco biológica, pues entonces el beneficio que se ha tenido en verdad sí es muy importante. Hay pacientes, como les comentaba, esto que les comento fue en etapa temprana. En etapa localmente avanzada, pues llegan los pacientes así, y por estas características, pues no se pueden operar, tenían que quitar medio tórax, ¿no? Para poder quitar todo el cáncer, asegurar el cáncer. Entonces hay que darle quimioterapia. Sabemos que los pacientes, cuando les damos quimioterapia, el objetivo es que se desaparezca el tumor. Si nosotros desaparecemos el tumor con la quimioterapia, el paciente le va a ir muy bien, va a vivir más. Si no desaparecemos el tumor, bueno, desgraciadamente puede recaer más tempranamente, pero también se pueden hacer cirugías conservadoras, y a veces en estas etapas se tiene que quitar toda la mama porque no se puede mejorar de otra manera. Hay estudios que se han dado con antraciclinas, con taxanos, y han mostrado aquí en estas gráficas que lograr una respuesta completa patológica, es decir, que cuando el patólogo revise ya no tenga nada de cáncer después de la quimioterapia, eso es muy bueno. Aquí también vemos estudios que se han hecho sobre este tema de la respuesta completa patológica,
y todos están de acuerdo que lograr una respuesta completa patológica le ayudaría al paciente. Con el tratamiento que hemos dado, con el tratamiento convencional, como en etapa temprana, el dar solamente antraciclinas y taxanes lograba hasta el 26% respuesta completa patológica. De cada 100 pacientes, 26 se les iba a desaparecer totalmente el tumor, que también depende del tamaño cuando llega, ¿no? Pero 26%, es decir, esos pacientes iban a tener una sobrevida muy larga. Pero a los pacientes HER2, como en etapa temprana, tienen mal pronóstico. Sin embargo, bloqueando este receptor, ya hay varios estudios, y con esos estudios que se han dado en varios escenarios, pues el beneficio, miren, aquí se muestra cómo al dar, igual como en etapa temprana que les comentaba, se da la misma quimioterapia para prácticamente las etapas temprana, localmente avanzada y metastásica, es la misma quimioterapia. La piedra angular del tratamiento es las antraciclinas y taxanos, y ya de ahí todo esto que les estoy comentando. Entonces, ¿cómo el dar esto y al aumentar ahí aquí abajo no se ve en esta parte amarilla, pero se ha doblado la respuesta que se tenía, entonces ahora oscila hasta del 65% de respuesta completa patológica solamente en ese grupo de pacientes. Es decir, que de 100 pacientes que de entrada no se pueden operar y que ya tienen una etapa localmente avanzada, que es 3, y que al final por el pronóstico pues van a vivir menos desgraciadamente, esta terapia ha llegado a de 26, que era ya con los taxanes, hasta el 65% de lograr desaparecer ese tumor. Entonces eso es muy bueno. Y ya para terminar, la enfermedad metastásica también se maneja prácticamente en etapa temprana y en etapa localmente avanzada. Es lo mismo, hay que clasificarlos lo mismo. Si llega un paciente en etapa 4 es lo mismo, hay que darles la terapia, hay que clasificarlos. Es lo que se ha tenido en los últimos años, todo el avance de toda esta enfermedad. La respuesta con la terapia convencional, mayor cuando es HER2, cuando es HER2 mayor. Hay estudios que han mostrado el combinar tanto, hay ahora varios tipos de varios fármacos que son anti-HER y que ahora se pueden combinar uno con otro, y eso todavía genera mayor respuesta que con la quimioterapia sola. Y que también hay algunos otros estos fármacos se llaman terapias blanco moleculares o terapias blanco específicas, y estamos hablando de HER2, pero también hay otros antiangiogénicos, hay nuevos que se están investigando. Y al final, ya para concluir, bueno, lo que les decía, en etapa temprana, ¿qué ha pasado? Beneficio, tenemos herramientas moleculares para seguir la terapia. El beneficio que hemos tenido agregar la terapia, la hormonoterapia, también en etapa localmente avanzada. Se ha logrado disminuir la recurrencia, y esto se ha reflejado en que, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular en menores de 85 años se ha impactado mucho al disminuir la mortalidad, no tanto en cáncer, pero se han obviado muertes ya por cáncer. Si no hubiera una terapia como la que comento, la tendencia a la mortalidad sería hacia arriba, y estas son las muertes que se han obviado en hombres y en mujeres, y es muy importante a través del tiempo. Y aquí ya son 2-3 diapositivas, lo que les comentaba, de los cánceres en mujeres, primer lugar, cáncer de mama, y en mortalidad segundo, después del cáncer de pulmón. Sin embargo, no se ve bien, pero esta otra diapositiva sigue siendo la incidencia, pero a través del tiempo ya ha bajado la mortalidad. Es decir, aquí son miles, y siguen aquí era 15%, y aquí ya es 14, y aquí sigue siendo 14, pero con un número menor. Entonces, ¿qué pasa con las estrategias que ahora tenemos, con el screening que se hace, con el tamizaje? Se ha disminuido, se ha aumentado la incidencia, y también porque, bueno, hay más población y hay más factores de riesgo, pero también se ha disminuido la mortalidad, gracias a todos estos avances que se han tenido. Y bueno, el comentar todo esto es, el cáncer de mama es una enfermedad tratable, es una enfermedad que de todas los cánceres es uno de los
que se puede llevar a una cronicidad como la diabetes, como la hipertensión, y que los efectos colaterales del tratamiento son importantes, pero son manejables y tolerables. Gracias. Hay un comentario, no sé si tengo tiempo para una pregunta, no sé.